En la clase pasada nosotros ya habíamos dado inicio al desarrollo del plan de proyecto del caso de estudio Hotspot IST-JVA. El problema que nosotros pudimos observar es que queríamos dotar de una infraestructura tecnológica inalámbrica donde tanto estudiantes como profesores o cualquier usuario que quiera hacer uso de la misma pueda conectarse desde un dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, un dispositivo, un computador o un PC, ¿ok? Siempre y cuando cuente con una conexión Wi-Fi y de esa forma pueda conectarse a la red de forma inalámbrica, ¿ok? Ese fue el problema. El problema que nosotros pudimos observar es que no contábamos con ese servicio inalámbrico para que los estudiantes puedan hacer investigaciones o puedan conectarse a consultar alguna fuente bibliográfica para un trabajo investigativo. Lo mismo para que los profesores tengan también un medio inalámbrico para que puedan hacer sus investigaciones desde sus equipos, ¿no? No todas las personas o todos los estudiantes cuentan con un plan de datos para poder conectarse. Entonces queríamos otorgar una alternativa para que puedan hacerlo sin ningún costo, considerando también algunas restricciones por la cantidad de estudiantes que puedan hacer uso de la misma, ¿no? Ese era el problema. Se les había mandado a ustedes de que piensen una problemática, o sea, analicen en su entorno una problemática que se la pueda dar solución mediante un proyecto tecnológico, ya sea de tipo que se dé una solución de tipo con software o con hardware, ¿no? O un mix de ambos, ¿no? Una interacción de hardware y software, ¿no? No hay ningún problema. Entonces voy a hacer varias consultas para escuchar los diferentes problemas que ustedes han analizado. ¿Sí? Lo juro que te me has caído del pedestal, Caína. Te me has caído del pedestal. Vale. Bien, entonces vamos a consultar a algunos de los participantes, más que nada para ir sabiendo los diferentes problemas que han podido identificar, ¿no? Y estar a la par con ustedes para poderlos ayudar en cuanto a alguna inquietud referente a la primera fase, ¿no? Vamos a consultarle a la señorita Coronel cuál ha sido el problema en el que usted se ha basado y explíquenos un poquito la posible solución que usted propone, ya sea mediante software o mediante hardware o mediante interacción de hardware y software. La problemática que yo vi en el instituto fue sobre el laboratorio de computación, Okay. de que las máquinas no están adecuadas como para nosotros que estudiamos TEMEC, los programas que nosotros vemos como Proteus y cosas así. O sea, sería Perfecto. la solución, digamos, si hay máquinas dañadas, arreglarlas, y que todo esté bien conectado, todo ese tipo de cosas, y instalar los programas que nosotros necesitamos, porque hay personas que no cuentan con una lacto o una computadora en casa para poder trabajar, entonces para poder hacer las prácticas en el instituto mismo. Ok, su problema se centra en soporte y optimización, ¿no? Básicamente en soporte a todos los equipos de cómputo, Sí. porque usted pudo darse cuenta de que hay usuarios que no disponen de un equipo para que puedan hacer los trabajos que necesitan en los aplicativos que utilizan en las materias, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Cuál sería entonces el ámbito que usted se basó? El ámbito sería como, ¿qué? A lo que va el proyecto. ¿A qué me No, refiero? No. la semana pasada se explicó hasta la parte número 3 de que era el ámbito de un proyecto tecnológico. ¿Cuál fue su ámbito que usted Mm, especificó en el documento de la visión del análisis? O sea, en el documento que yo estaba tratando de hacer, porque no comprendí mucho esa parte, lo que, pero es que no me abre mi proyecto. O sea, puse que era o sea, puse como que dice la solución ahí, más o menos. No, Que era el básicamente mantenimiento. no es de poner, o sea, básicamente es de detallar un poquito más el problema de qué trata y en dónde lo va a centrarse. Por ejemplo, en el Ya. proyecto del hotspot, en el ámbito nosotros habíamos puesto de que el proyecto se basa en automatizar, ¿verdad? Automatizar la conectividad, pero no hablo cómo voy a hacer esa automatización, si se dan cuenta. No hablo que voy a comprar un router, un switch, configurar cables de red, configurar los routers, si se dan cuenta, no hablo todavía de la solución. Solo hablo del proceso, en qué se basa, O sea, que automatizar. especifico más lo que es el problema, como quien dice. Exactamente, si por ejemplo mi problema se trata de automatizar, ajá, la Ah, conectividad.
de la red para facilitar el acceso. O sea, básicamente un poquito el problema, un poquito lo narro, un poquito al detalle. Y me centro dónde se centra el problema. ¿Okay? Se centra en el instituto. En su caso, usted podría ponerlo. Usted se basa en el soporte, porque se centra usted en el soporte y optimización, por lo que entiendo. Va a dar soporte a los equipos que están sin utilizar y le va a dar diferente proceso de optimización, instalándole programas, haciendo un mantenimiento preventivo, un correctivo, ¿okay? Para que usted pueda mantener sus equipos operativos. Pero entonces usted se centra en el soporte y optimización. Usted le da soporte y optimiza sus equipos para que funcionen correctamente, ¿verdad? ¿En dónde? En el laboratorio del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre, o el laboratorio de cómputo del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. ¿Sí me entendí mejor? Sí. Ok. Los objetivos tienen su problema de la fase 1 de análisis. ¿Qué puso? El objetivo, que era dar mantenimiento y, o sea, Le puso la palabra optimizar y dar. No, es que no me abre mi documento, por eso no le puedo leer lo que puse. Ok, O sea, esperemos que le abra, analizar, ¿ya? o sea, lo más o menos lo que me acuerdo, que no sé, fue como analizar las problemáticas de cada computadora y darle la solución como sería, digamos que hay algún cable dañado o falta actualizar el software, cosas así de cada máquina. Ok, entonces Sí. esperemos que abra el documento para que también me hable el propósito de la fase 1 de su problema, ¿ya? Es que la verdad que no sé qué pasa con mi máquina, no puedo abrir nada, solamente estoy en la reunión y no puedo, solamente se me minimiza y no puedo abrir nada, no sé qué pasa con mi máquina, la verdad. Ok, ya. Igual intente y me avisa ya. Ya le aviso. Vamos con Molina. Molina, ¿sobre qué trata su problemática? ¿Sobre qué se orienta? ¿A dar una solución con software, con hardware? En el caso de la compañera, el coronel, ella se centraba en una problemática donde la solución era, perdón, donde el problema se centraba en optimizar y dar soporte a nivel de hardware y a nivel de software, porque ella va a dar un mantenimiento en todos los componentes a nivel de los equipos y también va a optimizarlos con los diferentes aplicativos para dar el soporte, ¿no? ¿Sobre qué trataba su problema? Yo también tenía pensado ese mismo tema en la reparación y mantenimiento de las máquinas del laboratorio Alfa del Instituto Ok, Juan Bautista. ya. Indíquenos cuál fue el ámbito que usted redactó en su documento. El ¿Perdón? ámbito es después cuando usted propone el objetivo, sobre qué se centra la fase 1 del análisis del problema, usted redacta el ámbito. ¿Cómo le puso? En el ámbito. Ya, yo le ubiqué que el proyecto se basa en la mejora del laboratorio Alfa, que va a facilitar las prácticas en las máquinas virtuales, o también hay muchas materias, ¿no? Como por ejemplo ofimática, entre otras, que conllevan el uso de un computador. Y como decía la compañera, muchos no contamos con una máquina en casa para mandar, bueno, cuando mandan tareas, a muchos se nos dificulta poder resolverlas. Ok. ¿Cuál es el propósito de su documento en la fase 1 del problema? ¿Qué puso? Ya, el propósito es priorizar el mantenimiento y la mejora del laboratorio Alfa del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre para el uso de los estudiantes de la sede principal y poder ayudarlos en sus prácticas y a mejorar sus habilidades en las materias. Ya. ¿El propósito del proyecto o el propósito de la fase 1 del documento? Sería el propósito del proyecto en general. Háganlo un poquito más, el alcance, bájele un poco, porque en el propósito del documento solo se centra en la fase 1 de análisis, porque en la fase 1 de análisis todavía no se va a construir la posible solución, ni se va a diseñar los posibles modelos que va a utilizar para simular la solución, sino básicamente en el propósito de la fase 1 de análisis usted se centra básicamente en requerimientos, o sea, en tomar los requerimientos que se generan del problema, porque usted, asumo yo que si el problema usted lo detectó con observación, debería hacer una investigación o hacer una encuesta o una entrevista a la persona encargada para que le indique cuál es el propósito del laboratorio, cuántos equipos se va a dar soporte, ¿sí me entiendes? O sea, como que hacer una investigación de quién administra dicho laboratorio para que le proporcione toda la información de todos los equipos, ¿verdad? ¿Cuándo fue el último mantenimiento?
qué fecha fue, qué nomás se le hizo, qué no se le hizo, en el inventario cuántos equipos, cuántos monitores hay, cuántos CPUs hay, si me hago entender. Entonces usted se centra básicamente en la fase 1 del análisis, en todos los requerimientos del problema, es decir, indagar todo lo que lleva el laboratorio de cómputo en cuanto a toda la problemática. Ah, ya. ¿Okay? Por ejemplo, yo sé que en la implementación del hotspot yo voy a necesitar muchas cosas, cables, router, switch, etc., ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido. Pero yo solo me centro en la fase 1 de que me voy a centrar en los requerimientos. Este documento ejecutará la esencia de la solución concebida en forma de requisitos de alto nivel y restricciones generales que da una visión general del sistema o proyecto de desarrollo. Básicamente esto podría ser similar en todos los, si es un proyecto tecnológico, ¿no? Podría ser similar el propósito. ¿Okay? ¿Qué objetivo usted le puso? Recuerde que el objetivo es centrarse en los requerimientos de la fase 1 del análisis y debe tener un verbo infinitivo y tener 3 criterios para respuesta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Qué le puso usted? Ya, yo le puse que es de mejorar el laboratorio y aumentar su capacidad para que los cursos del instituto puedan ingresar sin problemas a trabajar en las diversas materias que requieren el uso de las computadoras. Ok, ¿el qué sería mejorar? ¿Cómo lo va a hacer? En el objetivo que mencionó, ¿en dónde está la parte de cómo Ya, lo va a hacer? hay ciertas computadoras que, o sea, no precisamente valían. Hasta cuando entraba yo ahí, no, habían ciertas computadoras que no servían. Ya, pero en el objetivo no redactó cómo lo va a hacer. Se me ocurre a mí un pequeño objetivo. Bueno, el tema de Coronel y su tema que es muy similar, bueno, es el mismo. Podría ser con un verbo, brindar soporte a los equipos de laboratorio. Ahí yo estoy indicando qué voy a hacer, brindar soporte a los equipos de laboratorio, de cómputo. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos. Ahí estoy un poco indicando qué voy a hacer, o cómo lo voy a hacer, mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, o sea, mediante un mantenimiento. ¿Para qué lo voy a hacer? Para optimizar el funcionamiento de cada uno de los equipos. Si se dan cuenta, un poco ahí fui armando las 3 fases para desarrollar el objetivo. ¿Sí me entendió ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, arreglen un poquito antes de que usted pueda dar respuesta a esos 3 criterios que tienen un objetivo de un plan del proyecto en la fase de análisis. ¿Qué quiere hacer en la fase 1? ¿Cómo usted lo va a hacer o lo va a lograr? ¿Y para qué lo va a hacer? ¿Ok? Listo. Hágale esos cambios, por favor. Vámonos ahora con... Alba Ruiz. Señorita, ¿sobre qué se centra su problemática para una posible solución mediante un proyecto tecnológico? Buenas noches. Buenas noches. Yo hice sobre... Ay, perdón. Déjame abrir mi documento. De un sector de ingreso de estudiantes. Ok. ¿Cuál es el problema que usted observó? Sí, para controlar el ingreso de las personas que entran a la institución. Un sistema de gestión para gimnasio. ¿Perdón? Sería un sistema de gestión para gimnasio. No entiendo. O sea, usted quiere hacer un sistema para controlar el ingreso para un gimnasio. Sí, se podría decir así. Ya. ¿Cómo usted visualiza que va a ser el control? ¿Utilizando qué mecanismo? Un sensor en la entrada del instituto. Ah, ya, como un biométrico. Exacto. Como un biométrico. Sí. Ah, ok. Usted se centra netamente en hardware, ¿no? Ajá, exacto. Ok, perfecto. ¿Cuál es el objetivo que usted plasmó de ese problema en la plantilla del análisis con respecto a la visión del plan del proyecto? ¿Ok?
¿Qué objetivo le puso? Como le decía, tener el control de los estudiantes al momento de ingresar a la institución con su credencial, obteniendo del estudiante su hora de entrada y la información del estudiante que ingresa, ya sea del estudiante y del docente. Ok. ¿En el ámbito qué le puso? En el ámbito general, es en la institución donde se realizará el proyecto. Creo que con un departamento dirigido que sería creo que si no me equivoco, ahí es el Departamento de Bienestar Estudiantil. Ok. Bien. ¿Puede leerme qué le puso en el ámbito? En el ámbito general es la institución donde se realizará dicho proyecto. Al departamento, lo que decía, el departamento dirigido será el Departamento de Bienestar Estudiantil. Ok. Listo. Listo. Está un poquito más clara la idea, ¿no? Ok, ya la entendí. Listo, gracias. Vamos ahora Gracias. con el caballero Pita. Josué. Pita. Allí le solicité para activar el audio. Me imagino que le llegó un mensaje, Josué. Vamos ahora con... Active lo que ahí me salió que se le activó. Ok, ya lo escuchamos. Dígame, ingeniero, bueno. Sí, lo escuchamos. Sí, dígame. Un poco explíquenos sobre qué se centra su problema que ha analizado para desarrollarlo como un proyecto tecnológico. ¿En qué se centra la problemática De su de un problema, de su proyecto? tema. Sí. Puede ser que, por ejemplo, en el instituto, para beneficio del instituto, de verdad. Claro, usted tiene el documento ahí para que nos lea. Ya, ¿en qué se basa mi proyecto? Mi proyecto se basa, por ejemplo, tener un departamento que se encargue de resolver la problemática que hay en el instituto con la tecnología. Por ejemplo, en lo que a veces están fallando en laboratorio, lo que está fallando a veces en las computadoras ¿Qué de... objetivo le puso en el documento? ¿Mandé? ¿Qué objetivo le puso en el documento? ¿Aló? Sí, léame el objetivo que le puso en el documento de su problemática. ¿Sí me escucha, ingeniero? Sí, lo estamos escuchando. Ya, mire, ya déjame encontrar el documento, ¿sí? No. Vamos ahora con Steven Silva. Steven, redáctenos un poquito, perdón, coméntenos un poquito su problemática que se centra en su proyecto. Silva. ¿Qué usted pudo entender sobre requerimientos funcionales de un proyecto tecnológico? Que define una función del sistema de software o sus componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. Los requisitos funcionales pueden ser cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que se supone. Listo. Zambrano,
si se mandó a investigar qué eran los actores de un proyecto tecnológico. ¿Qué puedo indagar sobre los actores de un proyecto tecnológico? Ingeniero, yo lamentablemente no puedo estar en la clase pasada, pero según mi opinión, creo que son las personas que están, como quien dice, al frente del proyecto, buscándole una solución a la problemática. Ya, algo, pero no al 100%, pero bueno, vamos a justificar ese detalle porque eso se manda en la clase. Okay. Vamos ahora con, bueno, Hidalgo ya le pregunté, a ver, no, a Molina, a ver, Hidalgo, Silvana, coméntenos, ¿qué eran los actores de un proyecto tecnológico? En mí, tampoco no puedo asistir en la clase anterior, pero personalmente entiendo que los actores de un proyecto tecnológico pueden ser los que dan a conocer el tema que van a funcionar. No tiene que ver con el tema mucho, ¿ok? Vamos ahora con Juan Villado. ¿Qué puede indagar usted por actores de un proyecto tecnológico? Buenas noches. Sí, los actores de un proyecto tecnológico vienen a ser las personas, como hablábamos en la clase anterior, de las personas que visualizan, bueno, por ejemplo, mi punto de vista que yo di en la clase anterior fue de que si hay un proyecto ya hecho y uno lo quiere realizar, entonces tú vas a hacerle una modificación al proyecto que ya está hecho, o sea, a mejorarlo, y vas a leer sobre lo que ha escrito la persona, lo que pensó la persona que hizo el proyecto, que viene a ser la persona original del proyecto que tú vas a modificar, como quien diría. Ok, básicamente son los involucrados directos que forman o tienen relación con lo que se quiere realizar en el problema, ¿no? Exactamente. Okay, son los involucrados. Muy bien, directa o indirectamente. Bien, con respecto a requerimientos funcionales, básicamente son los requerimientos o las funcionalidades que el proyecto va a tener. Ejemplo, si el proyecto, el gimnasio que me dijo una chica, que es básicamente para registrar las entradas, no sé si las salidas también lo va a registrar, pero intuyo que también, mediante un biométrico, los requerimientos funcionales del proyecto tecnológico que ella se centra es básicamente registrar las entradas, registrar las salidas, registrar a las personas, registrar a clientes. Si se dan cuenta, son funcionalidades que debe cumplir su proyecto tecnológico, porque si no tiene a los clientes, no puede registrar entradas o salidas de clientes que no pertenezcan al gimnasio. Si se dan cuenta, son básicamente todos los requerimientos a nivel de funcionalidad que el proyecto debe responder. Si se dan cuenta. ¿Okay? Por lo general, un requerimiento funcional comienza con un verbo infinitivo. Registrar, calcular, consultar, grabar. En el caso del registro de las entradas, registrar las entradas. Si se dan cuenta, un proceso con un verbo infinitivo. Grabar, modificar, presentar, calcular, cobrar, accesar. En el caso del problema del hotspot, distribuir, segmentar la red, distribuir la red mediante puntos de segmentación para que se puedan conectar. O sea, siempre va a haber un verbo infinitivo porque es básicamente parte de un proceso. ¿Okay? Y nos centramos netamente en las funcionalidades que debe cumplir el proyecto, ya sea a nivel de hardware o a nivel de software. ¿Okay? Vamos ahora con Juan Andrés. ¿Qué investigó usted como requerimientos no funcionales de un proyecto tecnológico? Tenía conocimiento general de los temas. No estuvo en la clase. Falté en la clase por el problema del internet. No tenía internet, estaba en cambio de internet. Ya, bueno. Ok, Julio, ¿qué indagó como requerimientos no funcionales? Ingeniero, buenas noches. Yo tampoco pude ingresar a la clase anterior. Alba, ¿qué indagó como requerimientos no funcionales?
investigó Me nombra sobre como requerimientos no funcionales de un proyecto. Génesis Mendoza, ¿qué indagó sobre un requerimientos no funcionales de un proyecto? Yo tengo los requerimientos no funcionales, son los que especifican criterios para evaluar la operación de un servicio de tecnología de información, en contraste con los requerimientos funcionales que especifican los comportamientos específicos. Ok, básicamente es lo contrario, no es básicamente un requerimiento que no forma parte como una solución funcional que se le pueda brindar, pero forma parte del plan de proyecto. A diferencia del requerimiento funcional que tiene relación directa con lo que el proyecto debe cumplir, debe hacer o debe solucionar. ¿Okay? El no funcional es un requisito sí, pero no depende del proyecto, pero se lo considera en el plan de proyecto. Ejemplo, en el caso del hotspot, ¿qué pasa si el administrador de la red del instituto me indica a mí, yo quiero que el hotspot siempre esté operativo las 24 horas, los 7 días de la semana, es decir, que siempre haya internet? ¿Ustedes creen que es un requerimiento que yo lo puedo realizar o depende de mí que siempre haya internet y que el hotspot siempre esté operativo? Yo creo que ya dependería de la persona que está manejando lo que es en redes, porque, o sea, si usted se queda dormido y sucede un apagón, imagínense, todo el mundo nos quedamos sin internet, bueno, al final. Claro, o vamos más allá. Se corta la energía. El servicio de internet me lo da un proveedor. Asumamos que el proveedor me lo da NetLife, se me ocurre, ¿no? Un proveedor. ¿Qué pasa si el proveedor tiene un problema en la fibra que conecta al instituto? Es un problema a nivel de red, a nivel que se originó mediante algún problema técnico que el proveedor está dando solución. ¿Y eso qué ocasiona? Que el servicio se ve interrumpido a nivel del hotspot que va a distribuir los diferentes puntos de red. Si yo pongo el plan de proyecto que el proyecto va a funcionar las 24 horas, los 7 días de la semana, brindando el servicio de internet y conectividad a todos los usuarios del instituto, y pasa esa novedad, ¿qué va a pasar? Que la persona que estuvo a cargo me va a venir a preguntar, oye, pero tú me dijiste que siempre me ibas a brindar el servicio de internet. Sí, ¿y eso qué va a ocasionar? Algo más grave, problemas. Porque quizás el cliente pensó de que estaba pagando por un servicio que siempre iba a estar estable. Pero si uno no analizó bien y pudo identificar qué requerimiento dependía de la funcionalidad del proyecto, qué requerimiento no dependía de la funcionalidad del proyecto, podríamos tener problemas incluso legales. Porque se va a sentir incluso estafado. De que tú me dijiste algo y no me estás cumpliendo. Mira, y si yo recién le digo, pero yo no sabía que el proveedor había un problema técnico, pero ¿por qué no me lo dijiste entonces? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es muy importante en la fase 1 de análisis de todo proyecto tecnológico identificar los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales y especificarlos en el plan de proyecto. Cosa que cuando suceda algún tipo de eventualidad que afecta al proyecto de forma directa, poder revisar la documentación del plan y determinar, ok, lo que está pasando yo le indiqué que estaba considerado como un requerimiento no funcional. Que obviamente lo consideré, pero no dependía de nosotros, porque nosotros no administramos la fibra, sino eso lo hace el proveedor. O hubo un apagón, o hubo un fallo, o un problema de cortocircuito, afectó todo el sistema de redes. Pueden pasar muchas eventualidades. Entonces son requerimientos que forman parte, sí, del cliente, pero no forman parte a nivel funcional que el proyecto deba responder al 100%. Pero, si me indican, un requerimiento podría ser distribuir internet a todos los usuarios del instituto, eso sí podría, distribuir sí podría hacerlo, ¿ok? Porque el proyecto se centra en eso, en distribuir a todos los usuarios un medio de conectividad para que puedan acceder al internet. ¿Sí se dan cuenta? Pero que me digan, distribuir el internet y funciona las 24 horas, 7 días de la semana, entonces es un requerimiento funcional, sí. Perdón, un requerimiento sí, pero no funcional, no depende de la funcionalidad del proyecto. O sea, no es viable. Pero sí se lo toma en cuenta y se lo pone en el plan de proyecto, de que sí se lo consideró, pero no depende del proyecto si se suscita esa normalidad. ¿Sí me hice entender? Ok. Es como en el caso del biométrico, el
que registra el acceso a las entradas de los usuarios a un gimnasio. ¿Qué pasaría si yo como dueño de gimnasio yo le digo, pero verá, yo quiero que siempre que el gimnasio esté abierto, funcione el registro de las entradas mediante biométrico a los clientes? Y si usted le dice, sí, siempre va a funcionar mientras usted tenga abierto de 7 a 7 de la noche el gimnasio, sin problemas. ¿Qué va a pasar si hay un problema eléctrico? ¿Qué va a pasar si el biométrico se daña? ¿Qué va a pasar si el biométrico vino con problemas o algo y comienza a fallar? Y usted especificó en el plan de proyecto que siempre iba a funcionar en la parte del registro de las entradas. Entonces, yo como dueño, ¿qué le voy a decir? Pero usted me garantizó que siempre iba a funcionar el registro y el control. Y si yo recién le digo, no, es que yo no sabía que se iba a dañar el biométrico, yo no sabía que iba a haber un cortocircuito. O sea, a veces esos pequeños, quizás detalles que no tomamos en cuenta al comienzo de un proyecto, al final cuando se dan las eventualidades, donde surgen todos los problemas. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es bueno tener todas las documentaciones. Todo proyecto debe tener su documentación con el plan de proyecto, de cada una de las fases. Para cuando suscite algo, ok, leemos el plan de proyecto y leemos en dónde estaba ese requerimiento. Ah, ok, señor, yo lo puse como no funcional, porque yo lo tomé en cuenta, pero no dependía de yo como desarrollador del proyecto tecnológico darle el 100% de garantía de que iba a estar operativo, porque pueden pasar los siguientes casos, y vamos leyendo los casos que yo especifiqué. ¿Sí se dan cuenta? Es muy diferente. ¿Sí se dan cuenta? Es muy diferente porque me respaldé. ¿Ok? Me respaldé. Son detallitos que al comienzo no los vemos, pero los clientes son a veces un poco muy exigentes. Por ejemplo, un cliente quizás tiene el financiamiento, pero él no sabe nada de redes, de biometría o de accesos, de validaciones, él no sabe nada de eso. Él lo que él va a querer, que con el dinero funcione siempre. Pero nosotros tenemos que un poquito hacerle entender en el plan de proyecto cómo se distribuye cada funcionalidad del proyecto. ¿Ok? Ese sería uno funcional. ¿Ok? Y los actores, básicamente los actores son los involucrados directos que tienen relación con el proyecto. En el mismo caso del gimnasio de la compañera, ¿cuáles serían los actores que tienen relación directa con el proyecto? Los usuarios o los clientes. Porque yo necesito de un usuario o un cliente para que pueda accesar mediante la huella dactilar con el dispositivo de biometría. Ese es el actor principal, el cliente, o como lo quiera denominar en su plan de proyecto. Puede denominar el usuario, el cliente, como guste, ya es terminología. Otro actor directo de ese proyecto de gimnasio podría ser el administrador. Debe haber un administrador que dé soporte para que pueda controlar las entradas y salidas. O sea, si en un momento el dueño del gimnasio quiere saber en esta semana cuáles fueron las personas que asistieron con la membresía, y cuáles son las personas que en esta semana, teniendo pagada una membresía, no pudieron asistir. Ah, faltaron 10, sácame el reporte. ¿Ok? Para saber, ok, ¿será que ya no vienen esos clientes? Pero ya pagaron la membresía de un mes. Entonces yo como gimnasio pediría esa información. O sea, para saber cuántos vinieron, cuántos no están utilizando. Y debería haber un administrador que pueda generar esos reportes a nivel del aplicativo que controle ese biométrico. ¿Okay? También debería ser un administrador del proyecto, o del sistema, o del aplicativo, como lo quiera denominar. ¿Okay? Ahí tendríamos dos actores. ¿Okay? En el caso del laboratorio de cómputo, el actor principal, el estudiante. Porque el estudiante es el que va a hacer uso de los equipos de cómputo del problema que vamos a dar solución de optimización y mantenimiento. Si se dan cuenta, el estudiante. El estudiante es el actor principal. En el caso de, bueno, esos son los dos temas que puedo dar ejemplo. En mi caso, ¿cuáles serían los actores principales? Yo tengo algunos. Estudiante, profesor, usuario o visitante, como lo quiera ver, porque puede ser que venga un invitado o personas externas que no es ni un estudiante ni un profesor, pero igual se debería poder conectar, ¿verdad? Entonces tendría que tener un tercer actor que básicamente sería un invitado. Así lo podría denominar yo, un invitado. Pero son tres actores directos o involucrados que van a tener relación con el proyecto del hotspot. ¿Sí se dan cuenta? Ok. ¿Alguna duda de cuándo es un requerimiento funcional, cuándo no es un requerimiento funcional y qué es un actor de un proyecto? Ingeniero. ¿Sí? Entonces los actores son todas las personas que están involucradas con el proyecto entonces. Exactamente, todos los involucrados. Ya sean principales y secundarios aquellos que llegan al terminar el proyecto, como quien dice. Claro, en el caso de usted, ¿cuál sería su tema para identificar sus actores? Sería cerradura electrónica con Arduino. Ya, ¿quiénes van a hacer uso de ese proyecto?
¿Qué tipo de Claro, personas? ¿Clientes, estudiantes? ¿Cómo se denominarían? claro, pero sería por ahora sería un prototipo. Entonces usted solo tendría un actor, sería un usuario que va a ser interactuable. Exacto. ¿Ok? Es un Ah, actor. exacto. Muy Ajá. bien. Pero igual todo proyecto tecnológico va a tener al menos un actor, porque básicamente son hechos para personas. Entonces al menos va a haber un actor que vaya a interactuar, o N actores. Claro, porque habría que investigar sobre lo que es Arduino, la cerradura, cómo pondría la clave y todo, cómo podría la programación también. Ok, perfecto. Listo. ¿No hay duda sobre los actores de un proyecto y los requerimientos funcionales y no funcionales? Ingeniero, ¿Sí? ¿y nosotros no seríamos actor también del proyecto, o sí? No, porque nosotros somos parte como desarrolladores. Porque al momento que implementemos el proyecto, nosotros no vamos a dar uso. En el caso de que seamos contratados, en eso estamos en el supuesto. Pero en el caso del hotspot, si nosotros somos desarrolladores, sí, formamos parte de la autoría. Pero al yo poner un actor estudiante, cuando lo vaya a usar estoy dentro de ese grupo, ¿no? Ah, ok, ok. Listo. ¿Alguna Ingeniero, pregunta más? Sí. acerca de las características de un proyecto no me quedó muy claro. Ya vamos a... Básicamente las características en qué se orientan. Por ejemplo, en automatizar, en automatizar procesos de red, automatizar procesos de accesos, de biométricos. Eso ya vamos a también especificar. Esa es la última etapa, las características. ¿Ya? Entonces, vamos a definir los requerimientos funcionales del proyecto del hotspot. ¿Ok? Vamos a poner solo 5. ¿Ok? Y ustedes me van a ayudar. ¿Cuál va a ser el primero? Vamos a poner el siguiente. Los actores, yo solo tengo un actor. En el tema de la bibliografía, básicamente les indiqué que pongan fuentes bibliográficas de proyectos similares que se hayan desarrollado en todo el mundo. ¿Ok? Eso lo citan y lo ponen aquí. Básicamente para cómo yo pude basarme en mi investigación de la fase 1 de requerimientos con proyectos similares, ¿no? Los actores, aquí solo se definen con nombre, puntuales y qué va a ser dentro del proyecto. En el caso del hotspot, yo voy a tener varios. El primero que voy a tener va a ser profesor. ¿Okay? Vamos a poner entonces 2.1, profesor. ¿Okay? Profesor. ¿Okay? Voy a tener un segundo actor que va a hacer uso del hotspot. Estudiante. ¿Okay? Y partiendo de un análisis que es muy probable que vayan usuarios, ya sean personas, algún evento o alguien que se quiera conectar, voy a tener un tercer actor que se llame un invitado. Un invitado. Que no forma parte directa del ámbito del problema, pero lo debo considerar porque en un futuro va a formar. ¿Okay? Pero los que van a tener relación directa al proyecto va a ser el profesor y el estudiante. ¿Okay? Profesor y estudiante son los actores que van a interactuar con el proyecto. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Considero al invitado, ¿por qué? Porque puede ser que haya, como les digo, un evento, una reunión o algo. Las personas visitantes que vienen no es ni un estudiante ni un profesor. Entonces tengo que buscar cómo englobarlo para identificarlo en mi plan de proyecto. Un invitado. Cosa que cuando yo entregue mi plantilla de análisis al cliente que solicitó el proyecto pueda detectar, pueda darse cuenta. Ok, básicamente las personas que se van a conectar van a ser profesores, estudiantes e invitados. Pero el cliente me puede decir, no, yo no quiero que se conecten invitados, solo estudiantes y profesores. Ok, si me dice eso, lo quito. Pero por ahora no tenemos esa restricción, ¿no? No tenemos esa restricción, vamos a darle acceso también a los invitados. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, yo tengo una duda, profe. Dado un ejemplo ya. Yo decía, bueno, lo que yo hice fue algo sobre una ciudad digital. En este caso ya no sería el profesor, los autores, sino que las personas ¿Tiene algún que tipo de interactúan. usuario en específico o usuarios en general? Tiene usuarios en general. Ya, póngale usuario. Usuario, nada más, es que cuando se conecta sería un usuario a nivel de red. Claro. Póngale un usuario, nada más. Ya, ok. Listo. ¿Alguien más?
Listo. Ya tenemos los 3 actores. Las características vamos a dejar para el final. Vamos con los requerimientos funcionales. A nivel del hotspot, ¿qué requerimientos funcionales ustedes creen que detectemos como primero? De la conexión. Ok, podría ser un verbo. Recuerden que un requerimiento funcional siempre comienza con un verbo en infinitivo. Voy a poner el primero y fundamental. Distribuir la red en toda la institución. ¿Ok? Ese es el principal. Voy a hacer una distribución. Distribuir la red inalámbrica en toda la institución. O sea, la red inalámbrica. Me centro qué tipo de red es, ¿no? Ok. ¿Cuál creen que sería el segundo requerimiento funcional que debe cumplir el proyecto en cuanto al hotspot? ¿El ancho de banda sería un requisito funcional o no funcional? Ya, el ancho de banda. Tú como cliente, cómo me lo dirías a mí como desarrollador? Algo más puntual. Yo quiero... Es que puede ser, por ejemplo, yo pueda contratar, qué sé yo, 25 megas, pero ya. puede que al proveedor no le hayan dicho que puede ser compartido, o tal vez no me den los 25 megas, entonces no sé, esa duda tengo, puede ser funcional. Puede ser que el cliente me diga, yo voy a contratar 100, me ocurre, un ancho de banda de... Eso hablamos en gigas ya. Hablamos, qué sé yo, 10, 30, 40 gigas al mes, ¿okay? de ancho de banda, ¿no? Debo tener un ancho de banda considerable, porque en el instituto son como 2.000 estudiantes. Obviamente no se conectarán los 2.000 al mismo tiempo, pero debo considerar que van a utilizar procesos de descarga, de subida, entonces ahí te va restando concurrencia del ancho de banda. Pero hablemos que se contrata, qué sé yo, 1 giga, ¿ya? 1 giga de ancho de banda, que ya es bastante. Y yo le digo como cliente, yo quiero que con ese giga contratado de ancho de banda, abarque a toda la comunidad estudiantil. ¿Ok? O a todos los usuarios, o a todos los actores. ¿Cómo usted me lo está planteando? Para poderle responder, ¿cómo lo englobo? Porque una cosa es que nos alcance para todos los estudiantes. Otra cosa es que nos alcance para todos los actores. Usted se centra que todo el ancho de banda alcance para todos los actores. Exacto, eso voy. Sí, Ya, ejemplo, ahí viene el detalle. Yo no lo pongo como la palabra ancho de banda. Yo podría hacer un proceso de segmentación de red. Es básicamente donde se utilizan técnicas para segmentar las conexiones y se vaya distribuyendo según el ancho que tengo. Entonces yo lo puedo englobar con un proceso de segmentación. Yo lo puedo definir, segmentar la red con los recursos disponibles a nivel de red. O segmentar las conexiones inalámbricas con los recursos disponibles a nivel de red. Es decir, si yo como recursos disponibles tengo 1 giga de ancho de banda, entonces yo estoy especificando en mi plan de proyecto de que yo yo solo voy a segmentar las conexiones inalámbricas para que alcance al giga que me están proporcionando. Pero no le estoy garantizando de que todos los usuarios o N actores se van a poder conectar. Ahora, si él quiere que sea más específico, o sea, si quiere que todos los actores yo le garantice que se van a poder conectar, entonces en el proceso de segmentación, como es un requerimiento funcional, él tendrá que especificarme cuál es el ancho de banda necesario. Yo le tendré que decir 1 giga no alcanza. ¿Ok? Yo con el proceso de segmentación de conexiones, con el recurso que usted me dé, usted me tendrá que dar, se me ocurre, 50 gigas. Si no tengo 50 gigas, por más proceso de segmentación, no voy a abarcar toda la comunidad estudiantil, todas las comunidades del instituto. Pero lo especifico como funcional, porque sí depende de mí hacer el proceso de optimización y segmentación. ¿Sí me entienden? Es decir, si no me está alcanzando el ancho de banda, poder, aunque sea, segmentar y que los usuarios solo se conecten cada 30 minutos, se me ocurre. Se conectó 30 minutos, con el proceso de segmentación, sale el usuario de la sesión, me parece que la alcaldía da 1 hora,
un chico estaba haciendo de la alcaldía, creo que se podían conectar 1 hora. ¿Okay? Normalmente, anteriormente eran 45 minutos. Perfecto, entonces Pero cada 45 como salió esta minutos vaina, lo extendieron ya yo lo a segmento para 40 que así minutos. todos los usuarios posibles se puedan conectar al ancho que yo como recurso dispongo, ¿no? Pero sí depende de mí, sí será un requisito funcional. ¿Ok? ¿Qué proceso más como requerimiento que va a hacer el hotspot ustedes creen que debe abarcar? Puede ser, ingeniero, detallar detallar el alcance inalámbrico que puede haber de la señal. Ok, ¿y cuál es el actor que hace eso? Podría ser el estudiante. El estudiante, Configurar, el creador del proyecto. ¿Mande? El estudiante, el que o sea, el estudiante que se conecta o el que crea el proyecto. No, el que crea el proyecto. Ya. El Ahí que sale tiene un actor más, conocimiento miren, para... que yo sí lo sabía que existía, pero quería que alguien se dé cuenta. Si se dan cuenta que las personas que van a interactuar a nivel funcional o técnico del plan de proyecto debe denominarse con un nombre. Por lo general se le denomina administrador. Es decir, que si hay que configurar detalles técnicos, como mencionó el caballero, de las conexiones, alguien lo debe hacer. Y debe estar ese rol. Entonces ese rol se denomina administrador. Ok, vamos a ponerlo aquí, administrador. Porque cuando el proyecto simplemente un actor o un usuario va a conectarse, ¿para qué? Para hacer todos los mantenimientos o configuraciones técnicas que vaya a dar viabilidad a algún cambio del proyecto, ¿sí o no? El administrador se encarga de todo lo técnico del proyecto. El profesor, conexión a nivel del host, estudiante, mismo conexión. Y el invitado también se centra en la conexión, conectarse. Pero el administrador se centra todo en las configuraciones técnicas. Entonces, podríamos englobar. ¿Me repite nuevamente el requerimiento? A ver, ¿qué era detallar? Ya, dígamelo nuevamente, completo, como lo dijo. A ver, era detallar el ancho de banda, sería el alcance mínimo para lo que es la red inalámbrica. Ya, no me hablaba de configuración de equipos, ¿no? O también, o sea, es una incluye ahí. Ya, pueden salir dos ahí. Podemos poner el primero. Exacto. Configurar los equipos informáticos con los protocolos y seguridades a nivel de red, ¿no? O en la red. ¿Ok? Es decir, que dentro de los requerimientos que tiene el cliente es que se necesita configurar los equipos informáticos y tomar en cuenta las seguridades que va a tener, ¿no? Ok. Exacto. Vamos a poner un cuarto requerimiento para que nos alcance el tiempo para poner uno funcional. ¿Cuál podría ser? Sería la persona que hace el estudio. ¿Mandé? La persona que hace el estudio, profe. La persona que hace el estudio técnico. Claro. ¿Cómo lo englobaría usted con un verbo infinitivo de ese proceso o ese requerimiento? ¿Cómo la...? A ver. Analizar, ¿no? Analizar, ok. Y estudiar no es un verbo. Analizar. ¿Qué va a analizar? El campo donde se va a instalar el... Ah, ok. Sería, ok. Analizar los recursos necesarios para la implementación del proyecto tecnológico, algo así más o menos, ¿no? O sea, más o menos le entiendes como la persona que va a analizar qué nomás necesitamos, cuántos equipos, cuántos cables, cuántas ponchadoras, cuántos conectores, etcétera, ¿no? Exactamente. Como un estudio. ¿Y cuál actor va a tener ese rol? Asumo que el administrador.
Entra también en la función del administrador. Ok, el administrador va a hacer ese rol. Entonces sería analizar los recursos tecnológicos para la implementación. Podría ser analizar los recursos tecnológicos a nivel de red. Aunque en equipo ya lo estaba poniendo, configurar el equipo informático con el protocolo sobre ya. Esos recursos tecnológicos necesarios para la implementación del proyecto. Okay. ¿Cuál sería un quinto requerimiento? Ojo, pero que lo hagan algunos de esos actores, ¿no? El principal, ¿cuál sería? Yo decía ¿Cuál es el otros principal que van a hacer el profesor y el estudiante? Conectarse, ¿verdad? Accesar. ¿Cuáles son los que se van a conectar? Cualquiera de ellos, ¿verdad? Debo yo configurar un algoritmo para que se puedan conectar a nivel de red, que les pida una clave, un usuario, ¿verdad? ¿El momento de conectarse será automáticamente o le pedirá el correo, una clave en específica? Claro, ahí podríamos determinar. No sé cuando ustedes lo hicieron cómo era, solo les pedía directamente el nombre de la red y la clave, o les pedía que se registren algo. se lo podría hacer mediante un usuario. Ya. Ustedes crean un usuario en el hotspot y ese le dan. Exacto, o sea, a cada estudiante o profesor se le puede, como quien dice, asignar un Y usuario. ustedes le creaban un usuario, entonces. Sí. Creamos una línea, un usuario o línea. Y esa línea tenían todos los usuarios que se conectaban, todos los actores que se conectaban. Cuando nosotros hicimos ese proyecto, lo hicimos mediante usuario. Y, por ejemplo, cada estudiante y docente se le iba a dar su propio usuario y su contraseña. Ah, ya, entonces, ¿y quién lo hacía eso? El administrador. Asumo que ustedes o el ingeniero Palma, Sí, ¿no? el administrador hacía todo eso. Crear usuarios de acceso a la red. ¿Sí? Así sería, ¿no? Y ya con ese usuario, ¿qué iba a hacer el estudiante, profesor o el invitado? Conectarse, lo principal. El actor principal van a ser los que van a hacer uso del proyecto tecnológico. ¿Y ellos qué van a hacer? Conectarse, ¿verdad? Conectarse. Conectar. No sería crear usuarios, un verbo. Conectar, no. Accesar sería el verbo. Accesar a la red inalámbrica. ¿Quiénes van a hacerlo? El estudiante, el profesor y el invitado, ¿no? A la red inalámbrica. Inalámbrica. Yo siempre tengo, ojo, un detalle adicional. Siempre que se pone un requerimiento funcional, tengo que tener claro cuál actor lo va a hacer. Porque si yo pongo un requerimiento funcional y no tengo detallado arriba cuál actor va a hacer ese requerimiento, debo especificarlo. Porque ya cuando entremos a la fase 2, se relaciona todo. Se relaciona el actor con los requerimientos con unos modelos para simulación que vamos a hacer. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ok? Y como ya tenemos algunos, igualmente para la próxima clase detallaré algunos más. ¿Ok? Pero ya saben básicamente cómo se define. Debe tener un verbo en infinitivo y que el requerimiento sea algo que podamos nosotros desarrollarlo y cumplir su funcionalidad y que tenga relación directa con algunos de los actores especificados en el punto 2. ¿Ok? Requerimientos no funcionales. El diagrama de dominio va a quedar para la próxima clase. Ojo. Un requerimiento no funcional, el que les dije. Accesar a la red las 24 horas, 7 días. O sea, es un requerimiento que yo lo tomo, pero lo especifico que no es funcional. O sea, para que si el cliente en un futuro me dice, yo sí te dije, sí, lo especifiqué, lo incluí en el proyecto, pero no depende de nosotros, porque pueden darse varios casos. En esos casos que se generen, yo ya tengo quizás mi plan de emergencia para poder crear un plan de acción. ¿Sí me hice entender? No, repítalo. Ok. ¿Alguna duda más hasta aquí?
tengan claro que son los requisitos opcionales y no funcionales. Un poquito más fuerte, ¿me puede hablar? Ingeniero, disculpe una pregunta. Aún no pudimos terminar, pero ya teníamos la idea clara de lo que íbamos a hacer. ¿Le podemos hacer llegar a su correo electrónico aún o ya no hay oportunidad? Pero es que ya deberían haber tenido hecho, es ver cuándo subieron. Claro, ingeniero, sé que es nuestra obligación, pero hay muchas personas que no hemos hecho. Yo no estaba ni enterado. Solamente antes fue que me decían de un trabajo, pero... Ya, ok. Ya voy a analizar, ¿ya? Ya, ok. Ya envié yo a su correo le envié el deber. Ok, listo, perfecto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima clase, van a indagar, van a investigar, así como les hice preguntas hoy, ¿qué es un diagrama de dominio? ¿Qué es un diagrama de dominio? Creo que ya les envié igualmente. De dominio, que es un diagrama de casos de uso. ¿Ok? ¿Qué es un diagrama de casos de uso? ¿Qué es un diagrama de actividad? ¿Qué es un diagrama de objetos? ¿Ok? Todos esos diagramas que ustedes ven, vamos a utilizarlos en la fase 2, en la fase 2 del diseño, donde vamos a modelar mediante todos esos diagramas cómo se va a desarrollar cada caso de los diferentes requerimientos que hemos encontrado. Para lo cual vamos a necesitar Visio 2016. Entonces, por favor, van a traer instalado para el próximo jueves Visio 2016. ¿Ok? Si hay personas que no asistieron, díganles para la próxima clase o que me pregunten, yo les digo qué debían hacer. Repito nuevamente, van a investigar qué es un diagrama de dominio. Ingeniero, ¿usted sabe cómo puedo instalar Visio sin... Mande. Es que para instalar Visio se necesita desinstalar el paquete de Office. ¿Usted sabe algún truco para no desinstalar ok. el paquete de Office? Ya, con la versión 2016. ¿Buscó la versión 2016? No. Ya. Hagamos una cosa, busque la versión 2016 o en el transcurso de la noche voy a buscar un enlace que esté básicamente la descarga directa que no les obliga a desinstalar la anterior, ¿no? Ok. ¿Alguna duda más? Para la próxima clase, chicos, para la próxima clase voy a revisarles hasta los actores, requisitos funcionales y no funcionales del proyecto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, genial. Las características no vamos a utilizar. Ya, entonces serían que los requisitos funcionales no Solo que su proyecto ya y los tenga actores, nada más. los actores, los requisitos funcionales y los requerimientos no funcionales. Nada más, eso les reviso la próxima clase. Y miren cómo va tomando forma el proyecto. ¿Okay? Que ya tenga actores, requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Nada más. ¿Okay? Porque ahí vamos con la etapa 2. Ok. Ingeniero, nos deja hacer... Eso les reviso el próximo jueves. Así mismo, voy haciendo preguntas y me van presentando. Ingeniero, ¿cuándo subo el video para verlo otra vez, para aclarar bien? Por lo que estoy confundido entre requisitos funcionales y no funcionales. No entiendo. Ya, el video lo subo en la medianoche, ¿ya? Muchas
Okay. Igualmente para todos, Profe, para que les igual llegue todas la las notificación de están que subidas. para las personas que requieren las clases grabadas, yo me parece que tenía hasta la segunda clase subida, primero o segunda, no recuerdo bien. Pero igual, para las personas que quieren que les indiquen cuando subo los videos, suscríbanse al canal y ahí les llega la notificación, por si acaso no les puede avisar cuando vaya subiendo los videos. ¿Ok? No puedo manejar la plataforma del Moodle. Antes me llegaban las notificaciones de las tareas al teléfono y no sé por qué no me llegan. ¿De mi aula virtual o de todas las aulas? De todas las aulas, porque primero cuando estaban matriculando en el periodo y no me... Él solito, este man se sabe solito el proyecto. Boca la que lo hizo con Santi. Jamás se lo sabía al revés, el derecho a su proyecto, porque ella no sabe. Pasando los años, está parada. No, yo estoy hablando de Rubio. ¿Me decía? Ya le dije que por qué no me salen las notificaciones al teléfono. Se tendría que revisar al detalle su caso. Puede ser alguna desconfiguración o algo a nivel de la cuenta. Porque, mire, yo lo volví a desinstalar y lo volví a instalar y nada, no me llega. Pero sí puede accesar sin problemas, ¿no? Claro, sí, pero no me llega. Si se va al curso manualmente y va a la tarea, sí le sale para subir, ¿no? Claro, sí, pero por eso que a veces me olvido de las tareas porque... Ah, no, claro, igualmente, bueno, si no es algo de la cuenta, Netan, podría ser algo de las notificaciones que Moodle no le está haciendo llegar, pero ya sería a nivel de la aplicación móvil con el dispositivo móvil. Pero la aplicación móvil nosotros no la administramos, esa es una aplicación móvil desarrollada por la empresa, por Moodle mismo. Gracias. Igualmente, revise todos los días continuamente en el aula virtual. Listo, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Ingeniero, al momento de instalar Visio, salen dos opciones. ¿Cuál sería, el Pro o el STD? ¿Me puede compartir pantalla para ver qué le sale o tiene básicamente qué le decía? No, es que lo que pasa es que yo tengo que prestar una laptop. Okay. Pero al momento de que se va a activar, ahí sale si desea el Pro o el STD. Ya, y o sea, yo en sí en la página no decía tengo... ¿Cuál era? ¿Si era el Pro o la versión demo o de prueba? No, es que por defecto ya venía, como quien dice, en el paquete. Ah, ya, entonces pongan la primera opción por defecto. Ya venía incluido. Que tiene licencia. ¿Mandé? ¿Eso viene con licencia? No, asumo que le vino eso porque su Office iba a tener licencia. Vino como con la máquina instalado, creo. Asumo yo. Compró la máquina. Sí, porque ya venía ahí, sino que ahí salían que habían dos opciones, el Pro y el STD. Ya, entonces no hay problema. Igual si a usted le sigue saliendo un error, si al seleccionar Pro, me indica, así mismo como para todos ustedes. Si le sigue saliendo error al momento de instalar, me dejan un mensaje para que repliquen el enlace para que descarguen la versión correcta, ¿ya? Ya, está bien. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo no voy a hablar mucho del tema, sino es por la asistencia. Es que no solo mi persona, sino que algunos compañeros más tuvieron inconsistencia con el internet, entonces entramos tarde. Ya, la clase hoy sin falta, yo la subo a la medianoche, ¿ya? Y la puede ver sin problemas mañana. Sí, pero ¿y la asistencia? ¿Qué apellido es? Camejo Alvarado. Es que el internet no me permitía entrar a Zoom y no pude entrar temprano a la clase, por eso fue que entré tarde. Ok, no hay problema. A partir de las 8 les voy a dejar un foro, chicos, referente a lo que se realizó en la clase hoy, ¿ok? Apellido Camejo. Sí, Camejo Alvarado. Ok, ¿alguien más? Profe, pero el foro que no sea para hoy mismo. Para la medianoche, ¿está bien? O mañana. No, que no sea para hoy mismo, que sea para mañana, sí, lo que pasa es que yo tengo que trabajar ahorita. Ya, bueno, lo voy a habilitar desde hoy hasta mañana o hasta el sábado, ¿ya? Ok, bien. Listo. Igual está abierto el foro de la semana pasada. Listo, entonces, por favor, no se olviden que el día jueves traen completado requerimientos funcionales, no funcionales y actores, porque eso necesitamos para que podamos trabajar en la fase 2 del diseño, donde vamos a modelar los casos de uso, los modelos de objetos, los modelos de actividad
para que se pueda ya tener una perspectiva más directa de cómo vamos a hacer la simulación en la fase 3 de la construcción. ¿Listo? Y terminando la fase 2 de diseño, vamos a tener ya la primera lección. Podría ser la primera lección en la semana del 17, podría ser para el jueves 20, en 2 semanas. Algo parecido a esto. Yo les pongo un tema o una problemática, un caso de estudio, y ustedes tendrán que determinar los actores, requerimientos funcionales, no funcionales, y quizás a modelar algún diagrama que les pida, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda más? Listo. Nos vemos el día jueves. Cuídense. No se olviden del foro. Muy bien. Nos vemos, ingeniero. Cuídense. Igualmente.